Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de las formaciones de Crismón. Hoy tenemos el privilegio de tener la presentación de un libro titulado Diversidad sexual y cristianismo en el siglo XXI, espiritualidad, teología y política. En esta sesión de formación contamos con la presencia no solamente de su editor, sino de algunas de las personas que han contribuido en este libro. Este libro es una recopilación de artículos que cubren diversos aspectos de la hermenéutica, como por ejemplo el tratamiento de la Biblia, la tradición, el magisterio de las iglesias cristianas, la filosofía, las ciencias y finalmente la experiencia humana. Contamos también con la presencia de algunas de las personas que han contribuido, como María Luisa Berzosa, que terminó el epílogo a propósito de un sínodo inclusivo. También contamos con la presencia de Iván Ortega, que aborda los temas más filosóficos. También tenemos a Renato Links, que aborda los temas bíblicos. Y también tenemos temas de la figura de Jesús de Nazaret, de Luis Pernas. Y finalmente también la contribución de Miguel Sánchez en los temas relacionados con la experiencia y un servidor, Alberto Elices, en estos mismos temas. Y sin más preámbulos, pues damos comienzo a esta sesión de formación dándole la palabra a Javier de la Torre, el editor del libro. Sexual desde 4 caminos. Un camino es el tema de la Biblia. Necesitamos ir más allá de visiones literarias y dogmáticas de la Biblia y visiones completamente liberales de la Biblia que lo utilizan para lo que lo quieren. Y entonces es un camino de profundización en la Biblia desde el tema de la diversidad sexual. Otro camino claramente es la tradición y los magisterios. Somos hijos de 2000 años de cristianismo y somos hijos de la historia. Comprender la historia con profundidad también es otro camino. Y también el libro lo que intenta es miradas profundas sobre la historia. El tercer camino de esta plaza maravillosa, que es el libro, que es un libro de 4 caminos, es la experiencia humana. Hay muchas personas que ponen ahí carne, vida, pensamiento, historia, procesos, dificultades, marginación, alegrías, dones. Bueno, es la experiencia humana que habla. Frente a tantos tiempos donde se estudiaba desde la distancia, ahora es el tiempo de escuchar el alma de la diversidad sexual. Y por último, pues hay un cuarto camino. El cuarto camino son las ciencias humanas y la filosofía. Las ciencias humanas que también aportan cada uno pues, unas miradas. Bueno, siendo corto, porque a mí ya me tenéis muchos muy oídos, prefiero que hablen otros. De mi parte, y siguiendo las preguntas que nos ha mandado Alberto, a mí lo que me conecta con la diversidad sexual es una palabra muy sencilla. Y siempre la digo cuando hablamos, es el tema de la amistad. Es decir, el tener amigos, digamos, que son gays, amigas que son lesbianas, amigas que son transexuales, pues bueno, es lo que me conecta, es la amistad. Es la amistad encontrada en muchos sitios. Amistad encontrada en la iglesia, amistad encontrada en la universidad, amistad encontrada en mis tiempos de ocio. Y desde ahí es donde he entrado, desde ser amigos y caminar juntos. El artículo que yo escribo, Alberto, pues pretende fundamentalmente aportar una mirada honda a la historia. Yo creo que la historia ha sido una historia de ocultamientos, ha sido una historia a veces de miradas, a veces torcidas y distantes, y yo creo que es la hora de empezar a mirar la historia de una manera más honda. Podemos mirar, es normal, quizá desde la distancia, a veces tener que oír muchas palabras duras, pero ahora es el momento de cambiar palabras duras por otro tipo de palabras. Es el momento de, en vez del mal decir, es el momento del bien decir. En vez del mal hacer, el bien hacer. Y lo que pretendo en el fondo con mi aportación, y voy a ser muy breve, es en el fondo intentar comprender. Es muy a veces fácil juzgar la historia, pero intentar comprenderla. Y en el fondo decir una cosa muy sencilla.
Cada época, detrás de esas malas palabras, de estos adjetivos que no calificaban, sino descalificaban, de estas palabras que etiquetaban, que no profundizaban, hay que reconocer que no todo era malo. No todo era malo. Se pretendía buscar algo bueno, algún valor. Algún valor. Se valoraba algo. A veces la fecundidad, a veces la estabilidad. Y lo que pretendo decir es que fundamentalmente hoy estamos en una época maravillosa. Una época maravillosa. El siglo XXI nos da una oportunidad de pensar de manera distinta la historia. Hoy, quizá no en otra época, pero hoy, la mayoría de los valores que en cada época la sociedad ha pretendido velar frente a la diversidad sexual, la mayoría hoy no son amenazantes. Por eso no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque la diversidad sexual no amenaza el orden. La diversidad sexual no amenaza la fecundidad. La diversidad sexual, entonces no es una amenaza, sino precisamente es posible vivir esos valores que la historia ha intentado proteger, curiosamente, desde la diversidad sexual. Bueno, esto es lo que pretendo, una lectura constructiva y sobre todo de mutuo enriquecimiento de la mirada de la historia con la realidad actual y darnos cuenta. Eso es el capítulo que yo he escrito y bueno, y yo prefiero pues eso, ser breve, que ya muchos me conocen y que escuchar a los compañeros. De hecho, dejo mi psicología. Qué chinchilla. Muy bien, pues si queréis, vamos a... Alberto, si quieres ya tengo el micrófono preparado. María Luisa. Sí. Buenas tardes, soy María Luisa Berzosa, religiosa jesuitina. Trabajo acompañando personas, dando ejercicios espirituales y también colaborando en el sínodo en estos años. Mi vinculación con este tema viene de muy lejos. Yo antes de entrar en la congregación trabajé en el Ministerio de Información y Turismo, en los mejores años de la dictadura. Y en la Dirección General de Teatro, los que pasaban por allí por los permisos oficiales, directores y empresarios y artistas y tramoyistas, y gran parte eran homosexuales. No se decía, no se hablaba, pero se sabía. Y yo aprendí una relación con mis 18 años, compañeros de normalidad total, sin hacer ninguna excepción de nada. Entonces, como que he crecido en un ambiente relacional de amistad, como decía Javier en muchos casos, sino de relaciones laborales, pues digo, con gran normalidad. Siempre me he dedicado también desde joven al acompañamiento espiritual, porque mi congregación es de espiritualidad ignaciana y esto del acompañamiento a personas y grupos, pues lo llevamos en el carisma, yo lo llevo en mis entrañas, porque me parece que es una ayuda, que soy acompañada y acompaño. Y en esa trayectoria que he vivido en Argentina muchos años, en Roma, trabajando con el movimiento Fe y Alegría, con inmigrantes, etcétera, pues he acompañado a todo tipo de personas, de diversas culturas, de diversas realidades, obviamente de diversidad sexual. Nunca he tenido problema ni se me ha hecho dificultad de decir esta persona sí, esta persona no. Siempre he aceptado las personas que llegaban y pedían acompañamiento, cada una como estaba, cómo se sentía, cómo era, ¿no? Al contrario, yo creo que he sido enriquecida y bendecida, como decía Javier, por tantas personas desde sus diversidades, ¿verdad? Realmente, como vengo participando en los sínodos, esta misión, que yo creo es una misión importante en la Iglesia, la de acompañar, pues ha empezado a tomar también más prioridad, porque hablamos de comunión y diversidad, hablamos de integración, de acogida, y se me ha hecho como más relevante. También en esa línea me dedico a dar formación, ¿no? En este campo de acompañar, ser acompañado, caminar, ayudándonos, todo eso. También colaboré en el otro volumen de Javier con el tema de precisamente de acompañar a personas LGTBI, ¿por qué no? Me preguntaba, ¿verdad? Pues considero un privilegio haber hecho ahora el epílogo de este libro,
que verdaderamente considero un aporte valiosísimo para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestra Iglesia, ¿verdad? Porque sintiéndonos Iglesia de Jesús no podemos marginar, no podemos excluir. Creo que una llamada importante es volver a Jesús, volver al Evangelio, no tanto a la normativa, a la legislación, sino a la raíz genuina del Evangelio, de cómo actuaba Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, contenta de dar esta aportación, porque creo que las aportaciones que habéis dado, muchos más que estáis ahí, otros que no estáis, pero que habéis contribuido desde las diversas ciencias, creo que es una buenísima contribución para nuestra sociedad, como decía, por la riqueza de enfoques, por el autorizado nivel académico de los autores que habéis colaborado. Tengo pendiente, Javier, de entregar este volumen al Papa, que ya sabes que el primero se lo entregué, tenemos las fotos que lo testifican, pero todavía no ha llegado el momento, pero ya llegará. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Si os parece, vamos a continuar. Si quieres, te voy a dar a ti la palabra, Miguel. Estupendo. Bueno, pues soy Miguel Sánchez Zambrano y de profesión soy granadino de origen y psicoterapeuta, que me gusta más llamarme ayudador. Y dirijo en Granada un centro de terapia y atención a la familia. Oye, pero ya cuento yo, ¿me respondo a las preguntas? Ya voy para adelante, ¿no? Vale, pues nada. A ver, que dentro del trabajo que llevo consigo del año 21, trabajo en el programa de justicia restaurativa que trata de encontrar en el ámbito de los abusados por la Iglesia Católica, bueno, por miembros de la Iglesia Católica, pues, colegios y comunidades religiosas, trata de hacer un encuentro, de fomentar un encuentro entre la persona que fue abusada y el abusador. Bueno, para intentar deshacer el nudo de dolor que une a estas personas desde que ocurrieron los hechos abusivos, ¿no? Y bueno, para mí participar en este libro que me ofreció Javier, pues un honor y una ilusión grande para poder transmitir que hay salida a estas personas abusadas, que fueron abusadas, a través del programa de justicia restaurativa. Ese es mi mayor empeño, ilusión, esfuerzo y trabajo, interés y todo. Entre otras cosas porque fui abusado por un sacerdote en una cuestión que la explicaré de abuso sexual, de índole sexual, pero de conciencia y poder. Ahora lo detallaré. Y he hecho como abusado el proceso de justicia restaurativa al mismo tiempo que trabajo en él, por lo tanto puedo dar fe de la solución real que supone poder realizar ese proceso. ¿Sigo, no? Pues nada, entonces... Bueno, pues en mi caso personal, que es el que pongo en el libro que me da la oportunidad Javier de poder compartir y exponer, con 11 años, entiendo que un poco prematuramente, pero muy satisfactoriamente, descubrí la sexualidad junto a otro chico. Bueno, con 11 años, un niño no había recibido ningún tipo de mensaje homófobo, ni de que ser maricón ni no serlo, ni homosexual, nada de nada. Yo disfrutaba muchísimo con aquellos encuentros sexuales, evidentemente, como debe ser de modo. Era un chico muy creyente, lo sigo siendo, educado de niño en la selva del Evangelio, luego en el Escolapio, en una familia de tradición católica total. Bueno, pues yo veía como un regalo de Dios el descubrir mi sexualidad, ¿no? Vale, pues pasaron los años y a los 3 años, con 14 años, pues en los Escolapios, donde estudiaba, un día nos convocan a una clase de información sexual. La información sexual consistió, no sé si lo podéis imaginar, en fin. Bueno, recuerdo estrictamente las palabras del sacerdote diciendo que esa fue la clase de educación sexual que nos dio este sacerdote. Que si teníamos alguna vez relación con una chica iríamos a un infierno especial que había para esos temas, y si era con un chico había un doble infierno. Imaginaos 3 años teniendo relaciones sexuales con otro muchacho
dándole gracias a Dios por eso lo que yo sentía, y a quien yo confiero la máxima autoridad, que es al sacerdote Escolapio, oigo que tengo un doble infierno. ¿Se imaginaba un chaval de 14 años en qué estado quedé? Acaba la clase aquella y yo no tengo palabras. A ver, no sé cómo, digo, pero esto no puede ser, no puedo yo haber oído esto que pasa aquí, ¿no? Bueno, que me decidí, no sé cómo tuve valor para ir al despacho del Escolapio, tocar a la puerta y me acuerdo que estaba frente a la ventana él, yo estaba detrás de él, no se volvió y padre, es que quería, no sé si entendió bien lo que usted ha dicho en la clase, me reconoció por la voz, sí, Zambrano, sí, he dicho lo que he dicho y te lo vuelvo a decir, que tal, en fin, que si tienes relación con otro chico, tienes un don de infierno para la eternidad. Bueno, como psicoterapeuta que soy, que profesional de la psicología, he comprendido luego al cabo de los años que en estado de shock. Totalmente en estado de shock. En fin, empecé a desarrollar inmediatamente unas jaquecas diarias que me empezaban justamente a la hora de salir al recreo, a las 11 de la mañana, justamente todos los días. Se metían conmigo los chavales llamándome maricón, pero no porque supiera nada, sino porque no jugaba a fútbol. Claro, yo no jugaba a fútbol, por ser maricón, yo no me identificaba. Bueno, si no jugaba a fútbol, ¿qué iba a ser maricón? No trataba yo todavía, no hacía una conjunción entre ser homosexual y la práctica sexual que yo tenía. Bueno, entonces ese mogollón a mí me duró hasta los 22 años. Bueno, el mogollón mental que yo tenía era que, por un lado, en la iglesia el sacerdote me decía que Dios me condenaba por ser y sentir lo que sentía. Pero como creyente que ya en ese momento era, yo sentía que Dios me amaba y de mi pocas luces, pero si Dios me ha hecho con este sentimiento y así, ¿cómo me va a condenar? ¿Cómo me va a hacer de un modo y luego me condena? Bueno, esa división interna, a los 22 años sufrí una escisión psicológica que se llama y desencadené un foco epiléptico. Cambió mi vida radicalmente. Tuve la enorme suerte de que di con un psiquiatra claretiano que supo manejarme inmediatamente aquel foco, 11 pastillas diarias, un cambio de vida radical. Bueno, me quité de la mili, gracias a Dios, estupendo, magnífico, algo bueno tenía que traer. Bueno, al cabo de los años, con 30 años, me hizo un psiquiatra un estudio mental especial y me decía que tenía un desgaste mental de un hombre de 60 años, teniendo 30. En total, en mi vida he trabajado con 2 psiquiatras, con 3 psicólogos y con un neurólogo. Igual que llegué a somatizar la patología del foco epiléptico, dado entiendo perfectamente y lo entiendo profesionalmente hablando, la división que había en mí, de la ruptura psicótica que se produjo, todo ha sido un proceso de reconciliación conmigo mismo, de reunificación conmigo mismo, entre cómo yo era y Dios me había hecho y mis sentimientos internos y mi sentir sexual y mi ser humano, ¿no? Igual que somaticé el foco, la patología, pues también he logrado somatizar la sanación en todo ese proceso de trabajo personal. Hasta el punto que en el año, empecé, como decía, con 11 pastillas diarias, fueron disminuyendo naturalmente poco a poco porque fui mejorando. La epilepsia no tiene curación, el tratamiento es sintomático. Y en 2016, pues, no tomé ninguna pastilla más. Se me hacen las pruebas convenientes, el neurólogo González Maldonado, y me dice, mira Miguel, si esto no me lo puede explicar, pero bueno, si se tratara de una herida, te ha quedado la costra. Vale. Desde ese momento, pues, bueno, como anécdota, me libré de la mili por no poder hacer ejercicio físico con el foco epiléptico. Desde hace unos años voy 3 veces por semana a un gimnasio. O sea que, bueno, el cambio total. Pero me quedaba la homofobia interna.
si Dios me condena, yo aprendí del Escolapio que si Dios me condenaba, el Escolapio me decía que Dios, bueno, en la enseñanza religiosa que yo recibo, como creo que todos, que si Dios vive en mí, pues si Dios evidentemente me condena, yo debo de condenarme. Si Dios me condena, yo me condeno. Jamás tengo que decir con la boca llena, jamás he recibido ningún tipo de rechazo de nadie, ni de condena, ni en el ámbito familiar, por supuesto que no, ni en mi familia, ni en mis amigos, ni en el ámbito laboral. En absoluto, jamás, nunca me rechazaba yo. Es una lucha permanente. Sería la división entre lo que Dios me ama, pero me rechaza, no puede ser esto posible. Bueno, me quedaba mi rehabilitación espiritual y emocional, ¿no? En el año 21 empiezo a trabajar en el programa este que os decía de justicia restaurativa y trabajando con mi primer caso, entre un jesuita abusador de lo que entonces era una señora, había sido una niña y fue abusada de niña, pues me empiezo a encontrar, a sentir víctima. Por primera vez me siento víctima de abuso de índole sexual en el sentido de poder, ¿no? El poder que tuvo aquel sacerdote, pues del daño que me hizo. Y bueno, pues yo quería, claro, pues bueno, quisiera hablar con el sacerdote que me condenó, con el escolapio que me condenó. Me pongo en contacto con el escolapio, con la comunidad escolapia. Ese sacerdote había salido de la orden escolapia a los 2 años de la faena que me hizo y estaba en desparadero reconocido o quizás muerto, claro. ¿Con quién podría hablar? Pues con el provincial de los escolapios, con el superior, con el provincial. Y le escribí una larga carta y le expreso lo siguiente, muy resumidamente. Le pido que el sacerdote abusador y la comunidad escolapia conozcan las consecuencias patológicas sufridas por un alumno suyo, reconociéndome el daño causado, y pedir que se me levante aquella injusta condena que marcó mi vida. La respuesta fue inmediata de Jesús Elizares, el provincial de los Escolapios, y inmediatamente se dispuso a venir a Granada a tener un encuentro conmigo y, bueno, lo más emocionante que yo lo he vivido, una de las cosas más emocionantes que he podido vivir en mi vida. Quise tener el encuentro en la misma clase y despacho donde recibí la condena y, bueno, en el encuentro pues les puse pues todo el proceso mío patológico, emocional, de visión interna, en fin, las consecuencias de aquella condena. Os leo estrictamente lo que escribo en la participación en el libro que tenemos. Empecé a sentir el poder de la víctima, protegiendo y abrazando a aquel adolescente que había quedado en el lado oscuro de mi propia historia. Condenado injustamente, había llegado el momento de dar la cara por él y pedir que se anulara aquel juicio injusto, se me levantara la condena y devolviera la paz plena de espíritu que anhelaba. Pedí reunirme, como decía, con el sacerdote, con el provincial, y les puse lo siguiente. Como sacerdote que eres, te pido que me levantes la condena y reciba tu bendición para liberarme espiritualmente, pues sé que Dios nunca me condenó y siempre me amó al darme la identidad homosexual. Jamás recibí el rechazo de nadie. Yo era el que asumía mi propio rechazo. Pude ver el semblante consternado del padre Jesús Elizari con una escucha atenta y activa. Me respondió, resumiendo, con estas breves y justas palabras. Me siento avergonzado por lo sucedido. La misericordia de Dios nunca condena. La bendición se comparte entre cristianos, pues solo Dios bendice. Te voy a bendecir, pero te voy a pedir que tú, Miguel, también me bendigas. Finalizo con lo que la editorial de la revista Vida Nueva
publicaba el 24 de enero. Decía la editorial: los abusos de poder, conciencia y sexuales no se atajan ignorándolos ni tapándolos, ni menos aún pensando que las víctimas son el enemigo de la Iglesia. El enemigo está en la propia Iglesia y la solución también. Para acabar, puedo confirmar y compartir que la justicia restaurativa no puede cambiar lo que un día sucedió cuando un abusador hiere a la víctima abusada, pero sí puede ahora sanar la herida producida, facilitando un nuevo final, un final diferente, un final de paz. Pues muchísimas gracias, Miguel, porque has hecho un esfuerzo muy notable de poder compartir estas vivencias tuyas con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a dejar, si os parece, 20 segundos de silencio y luego seguimos. Ahora que tenemos un clima pues, bien establecido, pues si quieres vamos a dar paso a ti, a Renato, y pues si quieres seguir este guión de estas 3 preguntas o el guión que consideres mejor, pues vamos a seguir. Muchas gracias, Alberto. Creo que he sido un poco anárquico estos últimos días, así que voy a compartir lo que se me ha ocurrido hoy. Ante todo, quiero hacer 3 correcciones. Y la primera, a mí mismo. ¿Y por qué? Es que yo digo algo en la página 56 que después de descubierto no es cierto. Así que me apresuro a corregirlo enseguida. En esta página digo que de la tierra de Uz, donde vive Job, no se sabe nada. No es cierto, porque después lo he investigado y según el libro de las Lamentaciones de la Biblia, la tierra de Uz es otro nombre para Edom. O sea que una región que está al sudeste de Judea y de Jerusalén, más allá del Mar Muerto. Así que con esta explicación yo me quedo, porque me fascina la lamentación, así que las lamentaciones. Bien. Segunda corrección. Esto ya no es mío, pero me toca corregirlo como biblista. Esta frase, cuando se dice, yo sé que vive mi Redentor, estoy prácticamente seguro que cada persona en esta sala, sí, claro, Jesucristo, el Redentor, por antonomasia, ¿cierto? Pues eso. Pero nadie sabe, o muy poca gente se da cuenta que esta frase es una cita textual del libro de Job. Libro que se compuso cientos y cientos y, siglos y siglos antes de la llegada de Jesús de Nazaret a esta tierra. ¿Y por qué entonces se ha perpetuado tanto? Pues yo creo que por un lado por el Mesías de Händel, porque ahí tiene una área preciosa que a mí me encanta. En inglés, yo sé que vive mi Redentor. I know that my Redeemer lives. A mí me pone la piel de gallina cuando lo escucho. Pero la verdad es que bíblicamente hablando tiene muy poco sentido, ¿no? Pero es preciosa la área y claro, entonces se queda ahí la imagen. Y la otra imagen es la de Cristo Redentor, esa estatua gigantesca, ¿verdad?, que preside la silueta de Río de Janeiro. Así que la gente tiene sus razones para pensar así, pero simplemente a lo que voy no es muy bíblico.
muy bíblica esta interpretación. Yo la traduzco como yo sé que vive mi vindicador. Y la gente entonces dirá, ¿qué es un vindicador? Pues un vindicador es uno que vindica. ¿Y qué significa vindicar? Pues defender, rehabilitar, ponerse de mi lado. Y esto es lo que hace Job en ese pasaje, en el libro. Él se apela a Dios para que se ponga a su lado, para que lo defienda ante las acusaciones que está escuchando de boca de sus supuestos amigos. Entonces, yo insisto que la mejor traducción de esta frase es yo sé que vive mi vindicador. Y la última y tercera corrección, y con esto voy a otra cosa, es lo de Job como un modelo de paciencia, porque mucha gente me lo dice, cuando yo les hablo de Job, sí, claro, Job, el modelo de paciencia. Digo, lo siento mucho, es que no le veo ninguna paciencia. Tú lees el libro y sale otra imagen muy distinta. Al principio sí, hay una actitud de resignación, ¿verdad? Porque le caen desgracias. Y resignado dice, pues el Eterno dio, el Eterno retiró, bendito sea el nombre del Eterno. Pero eso no es paciencia, es resignación. Está perdiendo cosas muy preciadas y personas muy preciadas. Entonces, más bien, investigando, veremos que esa idea de la paciencia de Job viene del Nuevo Testamento, no viene del libro propiamente dicho y de traducciones erróneas. Uno de mis temas, pues, más estudiados, ¿no? Y resulta que en la Carta de Santiago, algunas versiones bíblicas dicen Job, modelo de paciencia, pero no es así. Incluso la misma palabra griega está mal traducida, porque significa, mejor traducida, fortaleza o resiliencia. Y eso sí, Job es un modelo de resiliencia porque sobrevive la prueba y también a nivel psicológico. Bien, hechas estas correcciones, solamente 2 o 3 consideraciones sobre lo que yo veo en el libro y lo que yo documento en el artículo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Job? Pues yo creo que sin duda es la llamada teología de la retribución. ¿Y qué es eso de la teología de la retribución que no se maneja mucho hoy en día, verdad? No, pero antiguamente era muy, muy frecuente discutir esta. Y un buen ejemplo lo encontramos en el libro de los Proverbios. El autor de Proverbios es partidario de la teología de la retribución que dice, al malo Dios lo castiga, al justo Dios lo recompensa. Así de blanco y negro, ¿verdad? Y esto es lo que dice Proverbios, prácticamente, resumiendo, ¿verdad? Entonces el autor de Job se siente incómodo. Al malo Dios lo castiga, al bueno Dios lo recompensa, porque observa lo que pasa en su comunidad y en el mundo y no le cuadra. No le cuadra. Como bien dice Job, en algunos casos hay malos que viven tan cómodos y mueren tan cómodos en su cama. O sea, que no le consta que esto... Así que surge un debate entre estos 3 amigos que van supuestamente a consolarlo porque ese es su propósito inicial, pero una vez llegados ahí, el único consuelo que le dan son los primeros 7 días, cuando se sienta con él en silencio, consternados, observando, ¿no? Pero a partir de ahí, cuando el Job empieza a hablar, ahí empieza la bronca, la contradicción, la discusión, y acaban ellos 3, como él no se apunta a la teología de la retribución, ellos 3 acaban acusándolo de rebelde, hipócrita, mentiroso, ladrón. Lo acusan de haber sido tan rico por haber robado a los pobres. Y por esto es el castigo que Dios ahora le da. Y Job les contesta con mucha resiliencia, eso sí. De eso nada. No es cierto.
Yo no he hecho nada de eso para merecer un castigo de este tipo. Y así llegamos, yo creo que a la afirmación casi central de este libro. Hasta que yo muera, no renunciaré a mi integridad. Nadie le va a convencer de ser otra persona de la que él es. Y esta actitud tan resiliente, tan anclada en él mismo y en su fe, porque lo maravilloso de este libro es, a pesar de todos los desastres que le caen encima, no renuncia en ningún momento a la fe, pero sí critica a Dios, y sin pelos en la lengua, y se queja amargamente, prácticamente llorando, dice que qué injusto te estás comportando conmigo, que injustamente. Así que, de alguna forma, este libro nos da a nosotros, como colectivo, un espacio, ¿verdad?, cuando a nuestra comunidad nos llueven estas penas y estos castigos y estas acusaciones de todo, y en algunas partes del mundo, como todos sabemos, eso está ocurriendo ahora mismo, en estos momentos, ¿no? Pues Job, de alguna forma, nos ofrece un espacio, ¿verdad?, para rabiar, para llorar, ¿verdad?, para dialogar a Dios desde la desesperación y desde el dolor que sentimos, ¿no? Lo mismo que el libro de las Lamentaciones y los Salmos. Entonces yo utilizo en mi artículo el libro de Job como un espejo nuestro. Lo mismo que a él le caen estas desgracias y la gente responde con la incomprensión. Prácticamente toda la gente que lo rodea no comprenden esto y lo expulsan de la comunidad y queda marginado, tiene que vivir entre las cenizas y los desechos, donde tiran esto al margen de la comunidad, ahí le toca, como ha caído enfermo incluso, ¿verdad?, con esta dolencia de la piel, se hace impuro. Así que es un paria total, al final, ¿no? Entonces yo lo uso como espejo y he dado un par de ejemplos del colectivo bisexual y del colectivo trans, que históricamente han sido los más ignorados en el colectivo LGTBIQ. También señalando cómo a estas personas, y nosotros mismos a veces también, sufrimos, por ejemplo, al salir del armario, una pérdida repentina y brusca, excluidos de la comunidad, nos consideran impuros, tenemos que viajar, ir lejos, huir, etcétera, etcétera. O sea, establecer unos paralelismos entre la suerte de Job y la suerte de tantas personas bisexuales y trans, en este caso, que se puede aplicar de muchas formas, pero eso es lo que ofrezco en el artículo. Entonces, ahí es donde yo veo que Job también nos da un ejemplo desde ese otro lado de la identidad. Yo soy el que soy. Yo no he hecho nada malo para merecer el castigo de mi comunidad o de los que me rodean. Yo soy el que soy y estoy bien como estoy. Soy buena persona. Eso es la reivindicación de Job. Y al final, pues sale rehabilitado, sale vindicado, ¿verdad? Sale vindicado porque Dios le da la razón, y tanto es así que a él incluso al final le toca interceder por los amigos, porque Dios los quiere castigar. Pero entonces se invierten un poco los papeles, ¿no? Es una obra literaria, pero tiene tanta sugerencia en los problemas que está describiendo que a mí me fascina. Y por último, si me permite citar un párrafo de este libro, de mi artículo. Ante la enormidad de la adversidad que enfrenta Job, su fortaleza es espectacular, conservando intacta la fe en sí mismo y en Dios. Su figura brilla entre los personajes bíblicos que atraviesan tiempos de prueba y tragedia.
el patriarca se alza como un modelo para las personas queer en la medida en que nosotras, nosotres y nosotros afrontamos nuestras propias crisis. Con Job, no necesitamos que los amigos, familiares, colegas o sacerdotes nos digan cómo debemos sentirnos con respecto a nuestro cuerpo y nuestra alma. Nuestra experiencia vivida también forma parte de la revelación divina. La historia de Job es más que un antiguo relato con final feliz. Los desafíos a la conformidad y a la tradición lanzados por su protagonista proporcionan un modelo revitalizador para las personas queer de todas las tendencias. Nos empodera para creer en la bondad de la creación, incluido el lugar que nos corresponde ocupar en ella. Gracias. Muchísimas gracias, Renato. Siempre es un placer escucharte. De hecho, tuvimos una formación ya en este ciclo que fue dedicada exclusivamente a este artículo que Renato escribió y que tantos referentes pues, nos sugiere, ¿no? A todas las personas pues, que nos encontramos un poco en un extremo de la Iglesia, ¿no? De las fronteras. Pues sin muchas pausas, le doy la palabra a Iván para que nos hable de su artículo siguiendo estas preguntas o lo que realmente prefiera. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, pido disculpas por la confusión. Me fui directo a Chinchilla con la mayor convicción de que era allí. Y al estar allí pues me di cuenta que tenía que volver sobre Prueba y Paso. Así que disculpas por la silla vacía. Quizás por evitar mi tentación de alargarme y de que es demasiado, sí que me guiaré un poco las preguntas que nos propusiste. ¿Desde dónde parte vitalmente y existencialmente el trabajo que en parte se refleja en este texto y en algunos otros? Pues como no será ninguna sorpresa, la realidad de ser cristiano y gay y cristiano, en mi caso, es así como me identifico. Y he dicho cristiano y gay porque, con todo el respeto a cómo ha evolucionado desde el punto de vista activista en la militancia, yo no puedo decir LGTBQ gay y cristiano o queer y cristiano. Mi identidad es gay y dentro de ese mosaico, ¿no? de ese conjunto de identidades, es así como me identifico. Y es desde ahí, desde cómo he trabajado. También ha sido siempre desde una inquietud intelectual y desde un cierto carácter intelectual y cierta disposición hacia la teoría y hacia lo teórico que me ha marcado desde que era muy joven, ¿no? Y una necesidad, por un lado, de entenderme como cristiano y gay y de, entre comillas, ¿por qué no?, de defenderme y de hacer apología de mi propia vida. Eso ha evolucionado también en el activismo, en el trabajo, en la investigación, también en la ampliación del foco, o sea, ser consciente de que lo que yo planteo se enmarca en una tarea más amplia, ahora ya sí dentro del trabajo por hacer valer la dignidad de todas las personas LGTBIQ, en ese caso sí, y pues es un poco lo que ha ido pues, marcando en mi vida. A nivel más vivencial, no puedo decir que haya vivido una discriminación directa, de agresión directa, en al menos muchas ocasiones, alguna vez sí. Sin embargo, eso no significa que no haya vivido la discriminación, y eso es importante, porque cuando hay un prejuicio en contra, no hace falta que con perdón te den la hostia. Con que sepas que te pueden dar una hostia en cualquier momento basta. No hace falta que te discriminen directamente o que te insulten, con que sepas que te pueden insultar si te ves en una situación de especial vulnerabilidad, basta. Es decir, eso ya es un factor de estrés, eso ya es algo que me ha marcado especialmente en mi necesidad de aprobar, de ser aprobado, en mi necesidad de
de tener que demostrar mi valía, mi necesidad de gustar, de caer bien, en eso ha influido. El saber que había algo de mí pues que no encajaba. Sin embargo, también es una forma de discriminación que he vivido y que creo que vivimos muchos, que también se ha manifestado de formas sutiles y que a veces pues conviene verla, los silencios incómodos. Y aquí sí voy a hablar de algo un poco que he vivido desde que empecé a escribir ya públicamente de estas cosas, a nivel ya de publicaciones, ¿no? Como son los silencios incómodos. Gente que desde que se publicó el primer libro en 2020 se ha vuelto a encontrar conmigo, suelen hablar de las cosas que escribimos y hablan de cualquier cosa que escribo menos de esos 2 textos. De gente que cuando llega al tema se calla, de gente que me ha negado la conversación en 3 horas, no por rechazo explícito, sino por evidente incomodidad. Cosas más sutiles, como por ejemplo, y ya sé que estamos en el mundo de las redes sociales, pero eso también es indicativo. Cuando publico algo sobre filosofía, sobre fenomenología, sobre Jan Patočka, hay como unas 20 personas que le ponen me gusta, le dan repito, comentan. Cuando he publicado sobre esto y sobre los textos del libro anterior, nada, 0 o 1. Hay gente que responde con el silencio, ni un me gusta, ni un comentario, ni una difusión. O sea, claro, eso es significativo. Además que sí que haces la comparativa y dices, aquí hay una evidente incomodidad, incluso con manifestar públicamente que se ha leído, ¿no? También algo que experimento, ¿no? Y que no puedo evitar que me cause cierto dolor. ¿Quiénes leen esto, quiénes no y quiénes deberían leerlo? Con perdón, esto no quiero sonar incómodo, pero ahora mismo estamos predicando ante conversos, es decir, ante gente ya convencida en su gran mayoría, incluso aquí diría yo en su totalidad. Esto lo tendrían que leer y que discutir, incluso para discutir y que me discutan o que nos discutan otras personas, que son sin embargo quienes no reflejan, quienes no comentan, ¿no? Precisamente para mí fue quizás como señal, en otro sentido muy importante, pues un encuentro que tuve en la anterior presentación del libro, la que hubo en la IE, y es que entre todos los asistentes vinieron 2 personas que precisamente eran del otro lado. Uno de ellos sé que todavía se adhiere al magisterio actual de la Iglesia Católica, prudentemente, sabe que tiene que acercarse, pero mantiene todavía el magisterio. Y el otro chico, su hermano, no sé si gemelo, porque son casi iguales, por cierto, una joven promesa de la teología española, no sé si esto se publicará, así que prefiero no comprometerle, pues, pero vamos, de quien se dirigió a mí una persona brillante, por cierto, y recomiendo su lectura, ahora cuando yo no haya cámara lo diré, que esta persona sí que también me dijo, me había leído el anterior texto y me decía que había cosas que no acababa de ver, cosas que nosotros decíamos que no acababa de ver, pero que tenía interés, y claro, porque digo la importancia, ¿no?, de esto de quiénes nos leen y quiénes no, que había recomendando, y a renglón seguido me dijo discretamente a muchas personas dentro de la Iglesia estos libros, que los leyeran, que me daba la noticia de que se estaban leyendo, de que lo había recomendado. Y de nuevo también dice, y hay algunos que todavía no lo ven, pero que estamos como interesados, ¿no? Y no solo eso, sino que me ha prometido que va a hacer una reseña del libro en alguna publicación, no sé si la hace él o la va a encargar a alguien. Ya me ha dicho que habrá cosas que no entienda, que no vea, o sea, una reseña crítica del libro. Pero la cuestión es que eso es lo importante, ¿no? Porque si te reseñan críticamente significa que te están leyendo. Y evidentemente, al menos de mi parte, yo tengo muy claro que lo que yo he escrito no es verdad revelada, caída del cielo. Es, como yo señalo ahí, cuestión disputada. Algunos de los detalles que yo diga pueden estar mal y quizás tengo que estar abierto a que esté mal, incluso todo, a que haya que dar vueltas, que haya cosas que no se reciban, ¿no? Pero lo importante es que se lea, que se nos lea, que se nos tenga en cuenta, que se discuta, que haya de verdad un proceso de diálogo y de discernimiento. Por eso para mí fue una gran noticia que estas 2 personas que no eran de los ya conversos, de los ya convencidos,
sí que dieran el paso de leer, de ir recomendando, como a veces funcionan estas cosas, discretamente. Me dieran noticias de que sí se está leyendo, aunque nadie me haga un reflejo público de que se está leyendo. Luego no te lo digan en redes sociales, pero se está leyendo, ¿no? Porque eso es importante. Necesitamos que esto se lea más allá de quienes ya estamos convencidos, con todo el agradecimiento que nos leáis, desde luego. Eso está, pero es muy importante ir a ese otro campo, ¿no? También, ¿por qué? También por otra cosa, ¿qué significa para mí haber construido este libro? Es necesario recalcar la importancia del trabajo intelectual, teológico y estrictamente doctrinal. Muchas veces decimos, no, lo importante es la pastoral, en la Iglesia se avanza con la pastoral, y es importante con lo vivencial. Sí, pero las iglesias, al menos las de la Reforma Magisterial y la Iglesia Católica, tienen un corpus doctrinal, tienen una elaboración teológica, y los cambios de verdad se consagran cuando se consagran en documentos, en doctrinas y en declaraciones. Y es necesario ir avanzando ahí, poco a poco, pues algo es una tarea que no veremos, pero es necesario ir por ahí, y poco a poco aportando, y eso es un poco a lo que he querido aportar con un pequeño granito. Quizás como señal, ¿no?, de lo que quiero decir, el diálogo ecuménico, vamos a otro campo, el diálogo ecuménico lleva décadas, ¿no? Y primero empezó con acercamiento, con llevarse bien, etc. Sin embargo, cuando de verdad uno vio que se daban pasos sustanciales, fue, por ejemplo, cuando se hizo un documento, que tengo ahora fresco por estarlo estudiando, como la Declaración Conjunta sobre la Justificación, de católicos y luteranos, que luego se adhirieron otras iglesias protestantes. Es decir, llegado el momento, hay que hacer un documento de esto, donde se diga, hemos llegado a un acuerdo, esto es doctrina, esto lo creemos y esto lo afirmamos. Y en ese tema había como dos patas, ¿no?, en cuál de ellas me sitúo. Una pata es la que representa ejemplarmente Renato, la parte de los estudios bíblicos, de la exégesis bíblica y la teología bíblica. La escritura es el centro, ¿no? Entonces, evidentemente. La otra pata, que también es parte de la Iglesia Católica y de las principales iglesias reformadas, es la parte teológica, la parte de la teología sistemática, la parte de la exposición doctrinal. Yo, en parte por tendencia, por preferencia y quizás por falta de talento para detenerme en detalles de texto bíblico, cosas que os admiro, yo no tengo paciencia para eso, pues yo tiro por la otra. Si me va más la especulación, la elaboración conceptual, etcétera, pues tiro por ahí, ¿no? Y en concreto, ¿qué dos temas están en ese texto en particular? Pues dos asuntos. Primero, la insistencia que hay en la teología católica, pero también en la teología reformada, en la pareja como realidad humana singular, como realidad humana valiosa, como comunión de vida. ¿Qué ha pasado? Que en la inmensa mayoría de las elaboraciones teóricas sobre el tema se ha insistido en la heterosexualidad como condición sine qua non, la complementariedad, teología del cuerpo de Juan Pablo II, pero también la teología de numerosas iglesias evangélicas y protestantes. El matrimonio es una comunión de vida y amor, es una realidad humana valiosa y se dice fundada en la unión del varón y la mujer. Pues bien, ahí he querido yo pues hacer reflejos de otros autores y otros desarrollos que, sin negar ese valor de la pareja de hombre y mujer, sin negarle incluso valores propios, decir que también la pareja que puede haber entre dos personas del mismo sexo también es humanamente valiosa, también es un lugar de comunión de vida y amor. Y el segundo ámbito que también encontramos es la pareja como portadora y de significados teológicos, como símbolo de realidades como la relación de Dios con su pueblo y con la humanidad, y de Cristo con la Iglesia, ¿no? Elementos que están en teologías tan sólidas como Baltasar, por ejemplo, que mencionar algo, es decir, y una vez más el centro se pone en la heterosexualidad, la relación de varón y mujer, portadora de estos símbolos, y se ha dicho, por eso la homosexualidad no puede estar al mismo nivel. Y por eso, mientras no se aborde, y ahí es donde yo lo planteo, apoyándome en otros autores,
que también la relación entre dos personas del mismo género puede ser portadora de significados, puede ser simbólica. Mientras no aborden eso, seguiremos estando en plano de inferioridad, porque a lo mejor viene bien que nos apoyemos, pero no aportamos esos símbolos. Entonces, pues es la idea a la que quería aportar. Y en este sentido, pues yo ya me ha dado envidia, la gente que ha citado algo del libro, pues sí querría terminar, y ya con esto por fin cierro, con la bendición que me gustaría, o bien que se leyera en mi boda, si es que me caso, o bien que me gustaría leer en la boda de alguien, por si alguien... Una posible bendición, ¿no? Una posible oración. ¿En qué página? Está en la página 151. O sea, está basado en un texto de Eugene Rogers, de una posible, más que bendición, de oración, de acción de gracias para un matrimonio de personas del mismo sexo. Dice, cito, hemos sido creados, nos casamos, para que el deseo de un esposo, divino o humano, pueda mostrarnos a nosotros mismos como ocasión de gozo. Hemos sido creados y nos casamos para que la amistad de un esposo, divino o humano, nos haga dignos de ese mostrarnos como ocasión de gozo. Hemos sido creados y nos casamos para que la fidelidad de un esposo, divino o humano, pueda enseñarnos quiénes somos. Hemos sido creados y nos casamos para que en este día de bodas podamos ser asumidos en estas cosas, para que podamos crecer en el amor sin reservas de Dios, viendo cómo Dios nos ama de la manera en que Dios ama a Dios. Fin de cita. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu contribución. Este es un libro de corte fundamentalmente académico y, por tanto, estas contribuciones de carácter académico tienen mucho peso y por eso es muy importante. También incorpora otros aspectos, ¿no? Como el aspecto que ha incorporado Miguel o que puede incorporar yo, pero realmente este es un libro cuyo fundamental auditorio es el mundo académico. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a Luis, que está ahí conectado, y por favor, empieza ya. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfectamente. Pues a la primera pregunta que decíamos de qué me vincula a la diversidad sexual y de género, pues yo tengo que responder que lo que me vincula a mí es la pastoral. Y empezando esta vinculación con un fracaso. Hace unos años recuerdo recibir la llamada de un joven que me pedía que le ayudase aportándole información para realizar un trabajo sobre la homosexualidad y la Iglesia. Mi conocimiento del tema en ese momento era muy limitado, muy pobre, y simplemente pude hacerle una referencia así de lado, digamos, al texto de Sodoma y Gomorra en el Génesis, al Catecismo de la Iglesia Católica y a Amoris Laetitia, sin tener yo demasiado claro tampoco lo que se decía ahí, ¿no? Me sonaba que, bueno, que ahí podía tratarse. Ante la pregunta por mi opinión personal sobre este tema, pues yo lo que le respondí es que eso pues, no venía a cuento para su trabajo, ya que el trabajo decía la opinión de la Iglesia, no la opinión de Perna. Y la verdad es que pensaba eso, pero también tengo que reconocer que no tenía una opinión bien formulada, no sabría qué decirle sobre un tema que no se me había presentado antes pues, de una forma tan clara y directa. Pocos años después descubrí que había pecado de falta de sensibilidad pastoral, ya que este joven que me llamaba pues no lo hacía solamente por este trabajo, que también, sino porque se quería informar sobre algo que él estaba viviendo en ese momento. Lo que necesitaba era acompañamiento y no un mero, la Iglesia dice, para tu trabajo. Este fracaso pastoral pues me permitió aprovechar después una oportunidad que surgió, no mucho después, en el contexto de la asignatura moral de la persona, impartida por Javier de la Torre, ahí presente, editor del libro. Y Javier pues, nos ofrecía la oportunidad de evaluarnos pues, o por examen o por trabajos. Yo sabiendo que normalmente el examen lo estudio el día antes y aunque me salga bien, no aprovecho lo mismo, pues dije que por trabajos. Quería aprovechar para trabajar con más profundidad. Y en concreto nos decía que había un trabajo
que podíamos elegir que fuese más amplio. Yo elegí en este caso el tema de la homosexualidad para este trabajo y cuando me quise dar cuenta, pues no sabía cómo decirle a Javier que ese trabajo de 8 páginas que nos pedía me había ocupado 50. Entonces, a partir de ahí, pues ya con una sensibilidad nueva y distinta, he podido acompañar a jóvenes en esa misma situación que aquel primer chico, pero evitando esa primera torpeza. He podido descubrir el profundo sufrimiento de algunos de ellos y la necesidad de formación en esta materia, tanto de los propios jóvenes como de los agentes de pastoral. Continué entonces y continúo todavía formándome al respecto. Después, Javier tuvo la elocuente idea de contar conmigo para este proyecto y para otro libro, menos académico y más divulgativo, así que no puedo dejar de agradecer a Javier, que es profesor, que es maestro, editor y coautor ahora, y a los jóvenes que se constituyen en mis formadores y que me enseñan a ser cada vez mejor salesiano y mejor. Sobre mi aportación en concreto, ¿no? Y qué ha supuesto y qué he querido expresar, pues lo primero es que encontrar mi nombre al lado de algunos de mis profesores y de personas que han hecho tanto por la relación entre la diversidad sexual y el cristianismo, pues por un lado me alegra y por otro me sonroja. Es difícil de expresar, ¿no? Porque me siento pues como un enano entre gigantes. Me siento como un niño pequeño al que sus hermanos mayores pues llevan con sus amigos a las fiestas del pueblo. Hay veces que digo, qué honor estar aquí, y otras que digo, madre mía, pero ¿qué hago yo aquí, no? ¿Cómo me he atrevido a esto si yo no tengo ni idea? Y escribir sobre Jesús de Nazaret, sobre la sexualidad y la diversidad sexual, pues para mí ha sido un reto muy grande. Lo primero porque cuando me senté por primera vez para pensar qué decir, pues dije, igual he sido un poco temerario al decir que sí, porque parece que no había tanto como yo pensaba en un inicio que iba a encontrar. Pero después empecé lo que más me gusta, ¿no? La búsqueda bibliográfica. Me costó bastante, pero me alegra enormemente. Me he tenido que obligar a reflexionar y a rezar mucho. He descubierto una faceta de Jesús en la que nunca había pensado, porque creo que nadie me había sugerido en ningún momento que pensase en ella. Y con mi contribución pues he querido expresar que si Jesús fue verdaderamente humano, entonces tuvo que vivir una sexualidad. Y esa vida ha de ser para nosotros paradigma y paradigmática. Si no, pues no creemos en eso que dijo el concilio de que en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y como psicólogo y educador, pues al hablar de sexualidad soy consciente de que hablo de mucho más que de genitalidad, que una de las partes que más disfruté escribiendo fue la de la sexualidad diatrófica. Pero claro, tampoco podía dejar de lado la procreativa. Y por otra banda, de lo que más orgulloso estoy es de las conclusiones, pues porque como buen gallego que soy, las conclusiones son una sola y son todas en forma de pregunta. Entonces seguro que el lector que inicia el capítulo se espera otra cosa, espera más respuestas, pero traicionaría a mi tierra y a mis orígenes gallegos, pues si ante todas las preguntas que pueda traer el lector no respondiese yo de la mejor manera que sabemos hacer en este noreste de España, que es con otra pregunta, y la pregunta es muy simple. ¿Qué diría hoy Jesús? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis, por tu contribución fresca y llena de esta figura tan maravillosa que es la de Jesús de Nazaret. Y pues voy a tomar yo mi propia palabra en esta sesión. Realmente, respondiendo a estas preguntas a propósito de qué es lo que me vincula a mí con la diversidad sexual y de género, fundamental y principalmente el hecho de que soy gay y soy cristiano, y cristiano convencido. Y he tenido la suerte de que cuando a mí me enseñaron quién era Dios y quién era Jesús, me lo enseñaron bien. Y tuve la suerte de que conocí a Dios mismo en primera persona y no a través, por supuesto a través de la mediación siempre de la Iglesia, pero no fue una Iglesia que me estuviera condenando. Porque cuando llegaron ya los momentos en los que la Iglesia me condenaba, yo ya conocía al que estaba por encima de todos ellos y por tanto a mí ya no me importó
todo lo que dijeran, porque yo ya sabía de quién estaba hablando. Y por eso nunca he tenido grandes dificultades a nivel eclesial con esto, con toda la doctrina y con todas las condenas que se emiten desde la Iglesia Católica y desde las iglesias reformadas también. Entonces ese ha sido mi gran punto de partida. Yo recuerdo que en una etapa de mi vida estuve viviendo en Nueva York y en Nueva York pues hice unos ejercicios espirituales en la vida diaria, que es un proceso espiritual que lo promueven pues, los jesuitas, y tuve un proceso de conversión muy fuerte y muy hondo. Y de ese proceso surgió una llamada y una misión que cuando volví a España se concretó pues, en la fundación de Crismón, que fui socio fundador, fui secretario, fui muchos años o bastantes años vicepresidente, terminé siendo presidente y bueno, pues tuve que dejarlo por un problema de salud. Posteriormente, pues ahora vivo en Luxemburgo, ¿no? Sin embargo, durante todo este proceso también me he involucrado en el proceso de formación de Crismón, porque siempre me pareció que el formarse, el compartir testimonios y encontrar un espacio de esto para compartir lo que es la fe y lo que es la orientación sexual y la identidad de género. A veces solo la identidad de género, a veces solo la militancia LGTBI, a veces solo la parte cristiana, pero siempre habiendo un énfasis en que todas estas dimensiones convivan. Y eso es lo que significa la formación de esto de Crismón. Es un proceso formativo que ha durado pues, casi 15 años y que realmente para mí es lo que también me vincula a la diversidad sexual y de género. ¿Qué es lo que para mí significa o representa el haber podido contribuir en este libro? Para mí lo que significa, pues como decía antes Luis, pues que me siento pues como un enano entre gigantes, ¿no? Nunca pensé que todas estas grandes personalidades, no solamente ahora en este libro, sino también en el que se editó anteriormente sobre homosexualidades y cristianismo, el que alguien como yo, que ni he estudiado teología, ni he hecho ninguna aportación académica en este ámbito, ni lo pretendo siquiera, el que quisiera contar con mi propio testimonio en el primer libro y en este libro en concreto, el que pudiera compartir cuál ha sido este proceso de formación de Crismón. Han sido muchos años y han sido muchas experiencias, son más de 160 charlas como la que está teniendo lugar en este momento, que todas han sido grabadas, han sido subidas a la página web de Crismón, que están disponibles, que realmente para mí es el gran legado que Crismón también como comunidad deja a todas aquellas personas que de pronto pues no saben qué hacer en determinadas situaciones y que de pronto encuentran un testimonio, una reflexión, un comentario que conecta con lo que están viviendo en ese momento. Para mí la gran aportación de la formación es fundamentalmente que alguien pueda encontrar un lugar y un espacio donde poder sentir que hay una voz que se alinea con cómo se siente. Y en este sentido, pues para mí es una inmensa satisfacción poder hacer un recorrido por toda esta formación durante más de 10 años y poder compartirla con personas que en este caso sería fundamentalmente de un auditorio de carácter académico. Y que en ese auditorio también puedan existir voces de corte más experiencial, de corte más de la vivencia, de las experiencias humanas. Yo realmente, como no he estudiado teología, yo lo único que hice en este artículo es pensar en varios temas que consideraba de actualidad. Por ejemplo, las familias que tienen hijos homosexuales o transexuales y que los padres cuando se dan cuenta de la situación de sus hijos no saben qué hacer ni cómo hacer. Y realmente es una experiencia muy dura y muy complicada y sin embargo es la experiencia que es la punta de lanza por la que la Iglesia Católica y las iglesias reformadas
van a tener que entrar, no les va a quedar otra, porque sus familias, las más intransigentes, las más homófobas, pueden tener hijos homosexuales o transexuales. Y no van a saber qué hacer, y no van a tener una respuesta doctrinal, sino que van a tener pues, que afrontar esta realidad. Y a veces pues, pueden afrontarla de distintas formas, ¿no? Fijaos que yo a veces pensaba, y me acuerdo que lo comentaba contigo, Carla, que al final uno tiene que poner en una balanza el amor a su hija o a su hijo y en el otro lado sus convicciones y sus doctrinas y sus constructos racionales. Y realmente poder ver que a veces, y gracias a Dios, esa balanza se inclina hacia el amor, hacia tu hija, tu hijo o tu hija, y hay veces que desgraciadamente se inclina por las ideologías. Bueno, pues recojo algunos testimonios, lo único que yo hago es escucho estas charlas que durante años he ido grabando con la ayuda de, pues, de un grupo de gente que apoya obviamente la formación, y he transcrito para que quien pueda escuchar aquello, esos padres que tienen hijos en esa situación, pues puedan encontrar un punto de referencia. También he hablado o he transcrito testimonios sobre la identidad de género, que es un tema que es muchísimo más desconocido, muchísimo más duro y muchísimo más difícil de abordar que incluso la sexualidad o la homosexualidad. Y por ejemplo, pues recuerdo que hay un grupo de familias en Crismón que está trabajando, que están aglutinando y que están haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que hubo una de esas familias que tienen pues un hijo que tiene una identidad de género no binaria y que a mí personalmente era un tema totalmente nuevo. Y hemos podido hacer una formación en la que esta persona aceptó y bueno, pues yo transcribo lo que esta persona dice y también transcribo lo que sus padres dicen, que es profundamente conmovedor. Ellos fueron unos ejercicios y en esos ejercicios, después de que su hija les dijera pues, que tenía esta identidad, pues pudieron reconocer a Dios en la creación tal y como era ese hijo suyo. También abordo pues, la ideología, o sea, la teoría y en este caso la teología, mejor dicho, queer, pues de un profesor de la Ibero, que da clases de teología queer, y que en esta formación nos enseñó un poco de qué se trataba, ¿no? Que al final no es nada más allá que el abrirse a las personas que sienten esa discriminación y ese estar dentro de las fronteras. Entonces, para mí es esta gran oportunidad de poder dar a conocer todo este trabajo tan inmenso que todo este grupo de formación ha hecho durante muchos años para que la gente lo conozca y se pueda servir de él. Y para mí es una inmensa satisfacción haber podido pues, contar primero con la invitación de nuestro querido editor para poder contribuir en semejante obra. Y también decir pues, que Dios nos crea a todos como somos, con un propósito y con una vocación, y que ese propósito y vocación es la que Dios nos sueña con ella y que nos permite entregarnos a los demás, a nosotros y al mundo entero. Muchas gracias. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí que os invitaría, si alguna persona queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues que os acerquéis, que os sentéis donde yo estoy sentado ahora y bueno, pues que la formuléis. ¿Es obligatorio? Bueno, si no queréis, si no, hablad con voz potente, Luis, ¿me habías pedido la palabra? Miguel no está conectado. Miguel no está conectado. Miguel no. No, pues ha tenido problemas.
dar las gracias a Javier por complicarse la vida en el mundo de la academia, porque es una realidad muy endogámica, complicada y sobre todo, bueno, pues yo creo que es el espacio donde realmente uno tiene que abrir las ventanas para que entre el debate de la plaza, ¿no? Porque al final la universidad no deja de ser un laboratorio de aprendizaje y de reflexión, y quiero darte las gracias por complicarte la vida y sobre todo también a Dickinson por dar la posibilidad de articular de una manera interesante pues las distintas visiones y los distintos puntos de reflexión que nos están ayudando para pensar, para rezar incluso, y sobre todo para articular un relato necesario para estar de manera activa en este debate en la plaza pública. Yo creo que es un momento de debate sin miedo, pero asumiendo las consecuencias, como bien expresaba Iván, pues de que no todo el mundo aplaude. Bueno, dicho esto, veo que ya van 2 tomos y quería preguntar a la editorial, y sobre todo que hace posible que todo esto sea realidad, Javier, un tercer tomo, ¿por dónde podrían ir las intuiciones, ¿no? Yo creo que a nivel doctrinal hay un gran revuelo, a nivel eclesial hay un gran revuelo, a nivel comunitario y parroquial hay revuelos con consecuencias. ¿Y qué intuición tienes que podría cristalizar una vez más, uniendo estas bonitas misturas desde la diferencia, pues que nos ayuden pues, a seguir, digamos, pensando y articulando un relato? A mí lo que me gustaría es escucharos a vosotros. A mí me gusta primero escuchar y después ya dime las ideas. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en una época donde esos 4 caminos que decía al comienzo, es muy importante que dialoguen entre sí. Son las fuentes. Las fuentes, cada una es una fuente y de cada fuente sale agua viva. Pero también es muy enriquecedor los encuentros. Y, por ejemplo, la experiencia humana es muy rica, pero la experiencia necesita pensarse y confrontarse. La Biblia es muy rica, pero necesita también confrontarse y pensarse con la filosofía, con las ciencias humanas. La filosofía necesita... Bueno, yo creo que es una época también de encuentros entre las fuentes. Eso es un tema interesante. Pasar de 2 tomos donde hemos separado mucho las fuentes a ver si queda de sí a veces determinado tipo de encuentros. Después yo creo que hay otro tema que tenemos que pensar. Hemos hablado de homosexualidad y cristianismo en el siglo XXI, diversidad sexual y cristianismo en el siglo XXI. Yo creo que ahora tenemos que abordar pues el tema que preocupa a nuestra sociedad, o por lo menos algunos estamos casi todas las semanas hablando de él, en determinado tipo de contextos, que es el tema del género y identidad de género. Yo creo que ahí tenemos que abordar y tenemos que intentar ofrecer algunas ideas en ese tema. Pero bueno, dicho esto, las ideas vienen después de escuchar. Entonces, yo creo que lo mejor es escuchar a las personas, juntarnos y ver. Pero me parece que también lo que ha dicho Iván, y bueno, lo que también ha dicho Alberto, yo creo que es bueno nosotros, cada uno desde su sitio y desde su lugar, que pensemos. Y profundicemos. Es decir, y valorar un poco lo que significa el trabajo académico. La experiencia es experiencia sentida, pero es importante encontrar palabras adecuadas para el espacio público. Y ahí es donde yo creo que, bueno, esto es académico, pero también tiene una dimensión social importante. Y tenemos que encontrar palabras no es solo racional, porque la racionalidad no es una racionalidad pura, sino es una racionalidad de encuentro. Entonces, bueno, ¿qué va a salir? Pues no lo sé, pero estas 2 ideas sí que me parece que son importantes. Muchas gracias. Le doy la palabra porque nos quedan 4 minutos a cada. Sí, bueno, muchas gracias. Tengo 2 comentarios así específicos. Habla con voz potente, si puedes. El señor Iván, el caballero Iván, estaba hablando acerca de la importancia o lo bueno que sería que no solamente el público o nuestro público a nivel interno leyera, sino que también otras
se dimensionara hacia otros públicos y me parece muy importante esto, ¿no? Aparte de eso, bueno, darle las gracias por invertir tiempo en esto y ciertamente se nota lo académico, si se quiere, de esto, de este escrito, de este libro, de estas aportaciones. Y me llama mucho la atención porque hablando específicamente de la parte del señor Renato, que, a ver, sabemos que algunas escuelas ven el libro de Job específicamente como toda una leyenda y cuando de alguna manera tomamos aplicaciones, aplicamos y todo esto estamos diciendo que es una realidad todo el contexto de Job. Y también sabemos que en el último capítulo Dios le dice a Job, Job le refresca a Dios y le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y yo pudiera aplicar también, o sea, entonces Job no conocía a Dios realmente, y creo que, y me acuerdo y hago esta intervención porque Alberto dijiste que tú conocías a Jesús, que después te intentaron como que colocar desde una posición muy radical, ¿no? Estoy parafraseando un poco lo que dijiste, y veo que necesitamos seguir aportando de todo esto, sea desde el punto académico, desde el punto de vista académico u otro, porque necesitamos más y ojalá podamos hacer, como dice Luis Mariano, que pueda surgir esa tercera edición y que la podamos disfrutar. Muchísimas gracias por sus aportes. Muchas gracias, Cala. Terminamos contigo, Ramón. Sí, buenas tardes. Agradecer los dos volúmenes. Yo como aportación, escuchando a Luisma, yo echo de menos en los dos volúmenes, imagino que en un tercero, que se aborde desde la teología sistemática y desde la experiencia, teología de los ministerios, la identidad y la experiencia de los ministros ordenados y de la vida religiosa de personas LGTBI. Es algo que también se está trabajando y yo echo de menos también que se recogiera esa realidad también en los volúmenes. Espero que sea también una posible aportación en el tercero. Yo también quería comentar que hace unos pocos días ha salido un artículo en la revista, un número entero en la revista Salterre, que la edita la Compañía de Jesús, en la que se aborda de forma, digamos, completa o vamos, muy amplia el tema de la diversidad sexual y de género. Y en concreto un artículo que yo escribí tiene una faceta porque me parece fundamental, que es la vivencia de esta realidad de las personas consagradas. Sin lugar a dudas. Y bueno, simplemente agradeceros a todos vuestra participación, aquellos que estéis conectados, que sepáis que tenéis ahí un enlace en el chat para que podáis pues, dar esa devolución del resultado de esta charla, que cuando os desconectéis desaparecerá, quiere decir que si lo queréis utilizar, dadle clic ahora y agradecer enormemente, bueno, inicialmente a Javier de la Torre por haberse metido en este fregado y habernos encontrado a todos por haber hecho realidad no solamente este libro, sino también el anterior. El agradecimiento profundo a Dickinson, que ha estado bien con todo el prestigio que tiene en meterse en estos charcos que pueden dar sus dificultades. Y por supuesto a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis conectados, María Luisa, Luis, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias a vosotros, gracias.